Bueno, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? Los pilares son la combinación de drogas antirretrovirales, y ya les dije la razón. La razón es que para prevenir la aparición de mutantes resistentes, yo tengo que atacar al virus desde distintos lugares para evitar que si hay algún virus que tiene alguna alteración, alguna mutación a nivel del que codifica la unión a alguno de los antirretrovirales, me surja resistencia, ¿sí? El inicio del tratamiento tiene que ser lo más rápidamente posible por esto que les contamos. Primero, por la cuestión de la inflamación, es decir, nosotros tenemos que evitar, lo que tenemos que lograr es que caiga la carga viral, y digamos, que no haya posibilidad de inflamación, porque sabemos que es muy importante para el paciente que no siga habiendo daño en sus órganos. Si bien es cierto que hay inflamación igual, aunque tengamos una carga viral indetectable, no es lo mismo que cuando el paciente tiene cargas virales altas. Y esto se vio en los estudios SMART, que son estudios que se hicieron en los cuales se hacían interrupciones estructurales programadas, le decimos nosotros. Se interrumpía el tratamiento antirretroviral cuando el paciente tenía más de 350 de CD4 y se volvía a reiniciar cuando tenía menos de 250 de CD4. Y más allá que se vio que para el sistema inmunológico era pésimo, también se vio que los pacientes que hacían interrupciones estructuradas del tratamiento tenían más eventos cardiovasculares, ¿sí? Así que claramente el inicio del tratamiento lo más precocemente posible es lo más adecuado. Otro de los pilares es que con el tiempo tenemos drogas hoy por hoy que tienen mucho mejor perfil de toxicidad, porque yo no sé si muchos se acuerdan, pero hace muchos años empezábamos tratamiento, mirábamos cuando empezar tratamiento y decíamos, bueno, empezamos tratamiento con tanto CD4, primero eran 500, después 250, pero también es cierto que las drogas que usábamos eran la mayoría con mucha toxicidad mitocondrial, que producían muchísimas cosas, fallo renal, en fin, toxicidad hepática. Entonces, y además que les decíamos cócteles porque eran verdaderos cócteles de pastillas, con múltiples pastillas, y realmente entonces uno tenía que pesar muy bien el momento de iniciar el tratamiento. Hoy por hoy contamos con drogas que tienen una toxicidad muchísimo menor y que nos permiten tener esta posibilidad de iniciar el tratamiento muy precozmente, pensando que vamos a tener que sostener tratamiento por ahí de 30 o 40 años o más. Y la otra es que, otra de las cosas que se ha logrado es que tenemos y contamos con drogas con una barrera genética cada vez más alta. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que dentro de los medicamentos, ¿sí? Si bien casi todos son a nivel como potencia antirretroviral, casi todos son equivalentes, algunos medicamentos, algunos de las drogas antirretrovirales, con solamente una mutación, ya hay, o sea, solamente necesitan que el virus tenga una mutación para ser resistente a ese medicamento, mientras que hay otros que necesitan que se acumulen varias mutaciones para que sea resistente, ¿sí? Cada vez tenemos drogas con mejor perfil de toxicidad, que son más amables para que los pacientes las puedan tomar, que vienen una vez al día con una vida media muy larga y que además tienen una barrera genética muy alta. ¿Cuándo lo empezamos? Empezamos a cualquier paciente. De hecho, hay muchísimos que dicen, bueno, en la primera consulta empezar el tratamiento. A veces no es fácil porque los pacientes hay que darles un tiempo de procesar la información, pero la idea que tenemos nosotros es tratar de empezar en la primera visita, ¿sí? Y en forma independiente del CD4 y de la carga viral. A veces lo que hacemos es les pedimos los análisis y hasta que tengamos los resultados empezamos la carga viral del CD4. Sí tenemos que tener en cuenta que hay dos situaciones en las cuales hay que diferir el tratamiento, que son la criptococosis meningia y la tuberculosis. ¿Por qué? Por el síndrome de respuesta inflamatoria, que ahora les voy a contar de qué se trata. El tratamiento debe incluir por lo menos 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, nucleósidos. Ustedes los deben conocer, el tenofovir, la amibudina, abacavir o emtricitabina, esos son los que usamos, combinados 2 entre sí, o un inhibidor de la integrasa, que en estos les cuento, raltegravir, dolutegravir, elvitegravir, bictegravir, o
2 inhibidores de la transcriptasa inversa más un inhibidor de la proteasa, darunavir. Ya no nos queda mucho realmente en uso de los inhibidores, el darunavir, porque la tazanavir ya casi no lo usamos. Y 2 inhibidores de la transcriptasa más un inhibidor no nucleósido, que puede ser efavirenz, doravirina, ¿sí? Son alternativas. Siempre son 3 drogas. Hay muchos trabajos ahora en los cuales Argentina es un pionero de la mano del doctor Pedro Can, con el tango y otros estudios en los cuales se vio, primero empezaron como estudios de simplificación, o sea, lo que se hacía era pacientes que estaban tomando 3 drogas, se los pasaba a 2 y se veía si mantenían la supresión viral en el tiempo, y algunos nuevos con directamente los cuales empiezan como el tango, donde se empieza directamente con una combinación de solamente una biterapia, dos medicamentos. El objetivo de reducir el número de antirretrovirales es muy sencillo, es evitar la toxicidad a largo plazo y mejorar la adherencia, ¿sí? La verdad que ya incluso en el mercado ya hay una de estas formulaciones que tiene biterapia, que es dolutegravir y lamivudina. Bueno, esto es lo que les contaba. Estos son los inhibidores que están en uso actualmente, la entricitabina o la lamivudina, que son muy similares. Estas dos son drogas con una barrera genética muy bajita, que con sola una mutación ya el virus se hace resistente, pero a su vez tiene una característica, esa mutación que hace que el virus sea resistente tanto a la lamivudina como a entricitabina, también hace que tenga una fitness viral reducida, o sea, una capacidad replicativa más baja. Entonces muchas veces nosotros en pacientes que están fallando lo dejamos porque sabemos que le baja la capacidad replicativa al virus. ¿Sí? El tenofovir, o una versión mejorada del tenofovir que ha salido ahora, que es el tenofovir alafenamida, que tiene menor toxicidad a nivel de hueso y a nivel renal, y finalmente el abacavir. Esos siempre se combinan con o un inhibidor de la integrasa, que es la nueva familia que lo que inhibe es la integración del virus en el genoma de la célula huésped, y que son medicamentos que tienen realmente, son una maravilla, porque tienen son amables, el paciente los tolera muy bien, no tienen prácticamente efectos adversos. La verdad que son la gran revolución, la mayoría son de una vez al día, y los inhibidores de la proteasa, en los cuales yo les contaba que si bien en algún momento eran los caballitos de batalla nuestros, ahora solamente queda en uso el darunavir rito, que es excelente, ¿sí? Que viene coformulado con el ritonavir. Cuando nosotros le decimos coformulado es porque viene darunavir más ritonavir, pero en realidad el ritonavir cumple la función de inhibir el citocromo P450 y bustear, aumentar los niveles porque bloquea el sistema y actúa como inductor de los niveles del darunavir, ¿sí? Entonces lo usamos a dosis bajas para poder, con menos dosis de darunavir, tener el mismo efecto terapéutico. Y los inhibidores de la no nucleósidos, que ustedes escucharon hablar del efavirenz, cada vez lo usamos menos. Acá falta la doravirina, que es uno de los últimos que hemos agregado, y la rilpivirina. Estos también tienen un umbral de resistencia muy bajo, ¿sí? O sea, con solamente una mutación ya resistente, el virus, pero son drogas muy bien toleradas, sobre todo no el efavirenz, pero sí los de última generación. ¿Qué es el síndrome de reconstitución inmunológica? Y esto es muy importante porque esto lo van a ver ustedes. ¿Y cuándo lo sospechamos? El síndrome de reconstitución inmunológica es cuando nosotros empezamos tratamiento en un paciente que tiene un CD4 muy bajito, ¿sí? Y que a las 2 semanas de haber empezado el tratamiento antirretroviral empieza a mejorar su estado general, pero empieza a aparecer manifestaciones de una infección oportunista o que nosotros no habíamos detectado previamente o que habíamos detectado y estábamos tratando. Supónganse, me ha pasado con pacientes que empezamos el tratamiento y a las 2 o 3 semanas empiezan con dificultad respiratoria. Si bien habían estado mejorando, yo veo que empiezan a tener un cuadro de infección respiratoria que parece un neumocistis. Y en realidad es que tenían oculta la infección oportunista por el neumocistis, lo que pasa que no tenían
no podían inflamarse porque estaban tan deteriorados inmunológicamente que no tenían esa capacidad de inflamación, y cuando empiezan a recuperar esa capacidad de inflamación, empiezan a poder manifestarlo. Esa situación, o por ejemplo, me pasó con un paciente en tratamiento por tuberculosis ganglionar, que empezó el tratamiento, y a los 2 o 3 semanas de haber comenzado el tratamiento, comienza a mejorar, empieza a aumentar de peso, y de repente empiezan de nuevo las adenopatías, tenía adenopatías supraclaviculares, empiezan a aumentar de tamaño e incluso hasta se fistulizan y empiezan a supurar. Este paciente hizo una reconstitución inmunológica, ¿sí? Y claramente, digamos, en la tuberculosis, la infección oportunista en la cual la síndrome de reconstitución inmunológica está más descrito. Por eso es que cuando antes de empezar el tratamiento en un paciente que vamos a empezar tratamiento para antirretroviral, tenemos que descartar la tuberculosis. La otra situación que también se complica muchas veces con un síndrome de reconstitución inmunológica y en forma grave es la criptococosis meningia. Por eso, tanto en la tuberculosis como en la criptococosis meningia se aconseja diferir el inicio del tratamiento al menos 2 semanas, ¿sí? Y si tiene menos de 50 de CD4 y si tiene más de 200 de 50 de CD4, por lo menos un mes de tratamiento y después recién iniciar el tratamiento antirretroviral. El síndrome de reconstitución inmunológica es una complicación bastante común, pero en pacientes muy inmunosuprimidos, con menos de 50 CD4, tiene una mortalidad baja, pero sobre todo es más importante en los pacientes que tienen infecciones oportunistas del sistema nervioso central. Ocurre en un 10 o 30% de los pacientes que empiezan TAR, ¿sí? Y la mayoría son pacientes, ya les digo, con tuberculosis o con criptococosis. Los criterios diagnósticos son pacientes con bajo recuento de CD4 que tienen una relación temporal con el inicio del tratamiento, o sea, yo empecé el tratamiento antirretroviral y veo que hay un empeoramiento, entonces lo sospecho, y primero tengo que descartar, por supuesto, otra infección oportunista y la ausencia, y por supuesto que no sea por toxicidad por drogas lo que le esté pasando. El tratamiento es corticoides, ¿sí? No se aconseja suspender el tratamiento para la infección oportunista ni el TAR, salvo que haya riesgo de vida, como en la tuberculosis o en la criptococosis meningia, en donde uno ya persiste con el tratamiento para la infección y suspende el tratamiento antirretroviral hasta que haya una mejoría.